Bienvenidas alumnas y alumnos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa, para seguir descubriendo juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Inés Elizabeth Ambrosio Ramírez. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. Lamentablemente, la emergencia sanitaria no ha terminado. Cuídense mucho, quédense en casa en medida de lo posible. Utilicen cubrebocas si es necesario salir y lávense las manos frecuentemente. Utilicen suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, apliquen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes una frase del químico español Eduardo Primo Llufera. Los científicos con imaginación creadora o creativos se caracterizan por su capacidad para encontrar ideas que conducen a soluciones originales e innovadoras, y al mismo tiempo realistas y útiles. Esta frase nos enseña que es posible encontrar una solución para cada problema en la actualidad. Seguramente ustedes también lo harán. En esta sesión desarrollaremos un proyecto para evaluar procesos y productos mediante la consideración de su eficacia, viabilidad e implicaciones en el ambiente. Asimismo, integraremos lo aprendido sobre las reacciones de óxido-reducción para explicar el funcionamiento de una pila sencilla. Reflexionaremos sobre la importancia del trabajo de proyectos para integrar, ordenar y presentar los saberes químicos aprendidos hasta ahora. Finalmente, revisaremos 3 sugerencias de proyectos que nos permitirán proponer soluciones e implementar acciones encaminadas a la correcta elección, uso y disposición de las pilas y baterías al término de su vida útil. Registren en su bitácora científica las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Para resolver los cuestionamientos con respecto al tema de cómo elegir la mejor pila, será necesario que reflexionen en torno a los problemas que se presentarán y desarrollen las actividades planteadas en este proyecto. Si tienen alguna duda, pueden preguntar a su maestra o maestro de la asignatura de Ciencias Químicas. No hay nada que nos guste más que ayudar a nuestras alumnas y alumnos. ¿Sabían que la primera pila construida por Alessandro Volta en 1800 era una columna de placas de zinc y plata, separadas con una tela humedecida con agua salada? La inventó cuando aún no se sabía nada de la existencia de átomos o iones. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Recuerden que es su bitácora científica. Todos hemos utilizado en alguna ocasión un aparato o dispositivo que requiera pilas para funcionar, pero pocas veces nos preguntamos: ¿cómo funciona una pila? ¿Por qué hay que cambiarlas después de cierto tiempo? ¿Todas las pilas serán del mismo tipo? ¿Es lo mismo una pila que una batería? ¿Qué aparatos de uso cotidiano funcionan con pilas? Cuando se acaba una pila, ¿qué debo hacer con ella? ¿Qué significa cuando decimos que es recargable? ¿De qué materiales están hechas? ¿Las pilas contaminan? Parecen muchas preguntas, ¿no? Vamos a contestarlas elaborando un proyecto. Primero hay que recordar los 3 tipos de proyectos en ciencias. Proyectos científicos, que ayudan a describir, explicar y predecir los procesos naturales en su entorno. Proyectos tecnológicos, que estimulan creatividad en el diseño y construcción de objetos, así como su utilidad. Los proyectos ciudadanos, que contribuyen a valorar de forma crítica las relaciones entre la ciencia y la sociedad. Antes de comenzar a responder las preguntas anteriores, observe con atención los siguientes videos. La necesidad hace que utilicemos mucho los teléfonos celulares. Por esta razón, la vida útil de mi batería se acabó. Ya no se puede recargar y no la puedo tirar a la basura porque he escuchado que contamina. Aunque sé que cada año millones de baterías se desechan en todo el mundo. ¿Cuánto contamina un objeto tan pequeño? ¿Y qué impacto ambiental causa? Cuando los teléfonos celulares dejan de funcionar, se desechan y se convierten en residuos contaminantes que contienen sustancias tóxicas y dañinas, tanto para el medio ambiente como para la salud de todos los seres vivos, y que, además, tardan cientos de años en degradarse. Tan solo en México se generan 411 toneladas diarias de basura electrónica.
entre la cual se encuentran muchos teléfonos celulares. Por tanto, con el fin de reducir el impacto ambiental provocado por estos aparatos, se recomienda llevarlos a un centro de reciclaje donde separan sus componentes para que puedan ser reutilizados de la siguiente manera. 45% es plástico. De este se recicla el 80% para usarse como materia prima en otras industrias que fabrican botellas y cajas de plástico reciclado, mientras que el resto se transforma en energía en el proceso de fundición para recuperar los materiales. 20% es cobre y se vuelve a utilizar en la industria de la construcción y del transporte y en la fabricación de otros aparatos electrónicos. 20% es aluminio y otros metales como paladio, platino y oro. Este último, por ejemplo, se emplea para fabricar joyería. Y 10% es cerámica y vidrio, los cuales se utilizan como materia prima, por ejemplo, en la fabricación de materiales de construcción como las arcillas y los ladrillos. Hola, soy José Luis Córdoba. Tengo el doctorado por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico y trabajo en el Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy quiero platicarte un poco acerca de las reacciones de oxidación y reducción. Estas reacciones se encuentran en todos lados, en nuestra vida cotidiana y obviamente también en la industria. Sin duda te habrás preguntado cómo es que nuestros alimentos se transforman en energía, en movimiento, cómo se transforman los alimentos en sangre, en cuerpo, en cabellos, en uñas, etcétera, ¿no? Sabemos que 3 veces al día hay que comer, más o menos. Pero el número de veces que respiramos en un día es mucho mayor. Es unas 17,000 veces al día que respiramos. ¿Por qué? Porque necesitamos el oxígeno. Y como lo dice el nombre, el oxígeno interviene en las reacciones de oxidación. Por si esto no bastara, la energía que nos suministra el oxígeno en los alimentos es por estas transferencias de electrones que se dan en las reacciones redox y continuamente las utilizas al emplear un dispositivo eléctrico portátil, sea un celular, sea una cámara fotográfica, sea un teléfono inalámbrico, lo que sea. Lleva baterías, lleva celdas electroquímicas y estas a partir del cambio químico producen energía eléctrica. También se puede dar lo opuesto, que a partir de la energía eléctrica se produzca un cambio químico. Y entonces llegamos a la cocina donde tenemos baterías, pero son de otro tipo. Las baterías de cocina casi siempre son de aluminio. Y para obtener ese aluminio se necesitó un proceso que tiene que ver con las reacciones redox. En la industria no se emplea únicamente en las reacciones redox para obtener metales, también se utilizan mucho en análisis químico. Como ya te había mencionado, las celdas, las baterías, las pilas, es a partir del cambio químico, más en concreto, a partir de las concentraciones que tienen ciertas sustancias en las pilas, que se produce la electricidad. Y en el laboratorio, que es indispensable en todas las industrias, se pueden medir las concentraciones de las sustancias a partir de la diferencia de potencial, esto es, a partir del voltaje que producen esas concentraciones en esas sustancias. Si regresamos a la cocina, veremos que muchos de los alimentos en ocasiones cambian de aspecto y cambian de sabor. Por ejemplo, la mantequilla llega a ranciarse. Una vez más tenemos reacciones de oxidación. Una
pila eléctrica sencilla está formada por un electrodo metálico positivo, llamado ánodo, un electrodo negativo llamado cátodo y un electrolito, que puede ser líquido, sólido o pasta. El electrolito es un medio que permite el movimiento de iones entre las terminales de un circuito. Al moverse estos iones, se presenta un flujo de electrones que permite transformar la energía química en energía eléctrica. El principio de funcionamiento de una pila o batería consiste en las reacciones de óxido-reducción o redox que ocurren entre los electrodos. Un electrodo pierde electrones, es decir, se oxida, mientras otro gana electrones o se reduce. En baterías recargables como las de un celular, los electrodos pueden regresar a su configuración inicial por la aplicación de electricidad. Existen diferentes tipos de pilas. Las alcalinas, que son desechables, emplean hidróxido de potasio como electrolito, y la reacción química que produce energía ocurre entre el zinc, ánodo, y el dióxido de manganeso, cátodo. Son económicas, pero de corta vida. Las baterías de ácido plomo, utilizadas en automóviles y motocicletas, son pilas recargables que cuando están cargadas poseen dos electrodos de plomo y un cátodo de dióxido de plomo y un ánodo de plomo esponjoso. Y las baterías de iones de litio, usadas en teléfonos celulares y computadoras portátiles. En 2019 se les otorgó el Premio Nobel de Química a los científicos John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino por desarrollar conocimientos químicos acerca de las pilas recargables. Para comenzar, repasemos brevemente las etapas de un proyecto. 1. Planeación. En esta etapa se plantean preguntas y se define el propósito del proyecto. 2. Desarrollo. En esta etapa se realizan actividades como consultas, entrevistas, experimentos o construcción de artefactos o dispositivos. 3. Comunicación. Es el uso de diversos medios para compartir aprendizajes o productos. 4. Evaluación. Es el registro de todo el proceso y donde deben reconocerse los logros, dificultades y oportunidades para seguir aprendiendo. Se calcula que en los últimos 43 años, en México, se han liberado al ambiente aproximadamente 635,000 toneladas de pilas. Estas contienen elementos inocuos al ambiente y a la salud, como el carbono o zinc, pero también elementos que pueden representar un riesgo debido a los grandes volúmenes emitidos, como es el caso de las 145,918 toneladas de dióxido de manganeso, 1,232 toneladas de mercurio, 22,063 toneladas de níquel, 20,169 toneladas de cadmio y 77 toneladas de compuestos de litio. Vamos a comenzar. Recordemos que un proyecto tecnológico consiste en construir un aparato o dispositivo y comprobar su funcionamiento. El propósito de este proyecto es construir una pila con materiales de reuso. Planeación. Partamos de la siguiente pregunta. ¿Qué materiales necesito para construir una pila? Desarrollo. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes: 6 monedas o láminas de cobre, cartón, papel aluminio, cable de cobre delgado como el que se utiliza en las bocinas, un reloj, un voltímetro, cinta aislante, tijeras y vinagre. ¿Cómo lo haremos? Vamos a colocarnos la careta por la sana distancia. Colocamos una tira de cinta adhesiva y colocamos el cable rojo. ¿Sí? La maestra lo está realizando en este momento. Encima colocamos la primera moneda de cobre. Cortamos un círculo de cartón del mismo tamaño que la moneda. En total necesitaremos 6. Por cuestiones de tiempo, nosotros ya los tenemos listos. Ahora, humedecemos el cartón con vinagre y lo colocamos encima de la moneda. Cortamos una tira de papel aluminio y hacemos los dobleces al tamaño de una moneda y lo colocamos sobre el cartón. Continuamos apilando las monedas, luego el cartón y el aluminio hasta terminar. Colocamos el cable negro y enrollamos la pila en el resto de la cinta.
Vamos colocando las monedas restantes. hasta finalizar nuestras 6 monedas, nuestros 6 trozos de cartón y los 6 trozos de papel aluminio. Así es, maestra. Muy bien. Finalizamos con el papel aluminio Y el cable negro. y el cable negro. Le ayudo a enrollarla, maestra. Por favor. Vamos a enrollarla. Ahora está completa. Vamos a probar nuestra pila midiendo primero el voltaje en los extremos de los cables con la ayuda del voltímetro. Para que sea más sencillo, vamos a colocar estos cables con caimanes. El rojo. Ahí está. Muy bien. Ahora el cable negro. Encendemos nuestro voltímetro. Y vemos cuánto nos marca. 1.67 volts, que es el valor aproximado de una pila comercial. Ahora vamos a conectar un reloj para asegurarnos que nuestra pila funcione. Maestro, Claro. yo sostengo el reloj. Y yo lo conecto. Colocamos los caimanes en las terminales donde iría la pila. Ya. Una vez que hizo contacto las terminales, vemos que el reloj comienza a funcionar. Esto quiere decir que existe un flujo de electrones entre los polos de nuestra pila. Comunicación. En esta etapa podemos enumerar los usos que le daríamos a esta pila y compartirlos en alguna plataforma educativa o red social, siempre con el permiso de un adulto. Evaluación. Respondamos brevemente a las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tuvieron para construir la pila? ¿Se pueden utilizar otros materiales para su construcción? ¿Es realmente útil una pila de este tipo? Les proponemos que en caso de no contar con los materiales para construir la pila del proyecto tecnológico, realicen un proyecto científico con el propósito de explicar el funcionamiento de una pila sencilla mediante el análisis de las reacciones de óxido-reducción que suceden en ella. Planeación. Podemos partir de una pregunta como la siguiente. ¿Cómo se produce energía eléctrica en una pila? Desarrollo. Podemos investigar en diversas fuentes e incluso consultar en las sesiones de la semana anterior donde se explican estas reacciones y su importancia. Comunicación. Pueden elaborar una presentación sobre estas reacciones, indicando cuál elemento se reduce y cuál de ellos se oxida. Evaluación. En esta etapa es indispensable identificar la importancia de estas reacciones y registrar si se presentó alguna dificultad en su análisis. También podemos elaborar un proyecto ciudadano. Las pilas y baterías están hechas de materiales que pueden ocasionar un verdadero problema de contaminación ambiental. Por esta razón es muy importante desecharlas de manera adecuada. Podemos iniciar con la planeación de la siguiente manera. ¿Qué hacer con las baterías y pilas cuando termina su vida útil? El propósito puede ser diseñar una campaña de recolección de pilas para asegurar su correcto almacenamiento y reciclaje. Observen que utilizamos la palabra diseñar, pues la implementación de esta campaña no puede ser inmediata dadas las condiciones sanitarias actuales. Sin embargo, las acciones o el desarrollo pueden comenzar desde casa, por ejemplo, almacenando correctamente las pilas usadas para su posterior recolección y elaborando un cuadro comparativo de ventajas y desventajas, incluyendo precios de utilizar pilas alcalinas o recargables. Pueden tomar el siguiente ejemplo. Para la etapa de comunicación, pueden elaborar un tríptico y compartirlo con sus compañeros y maestros. En él, pueden enfatizar las graves consecuencias de desechar las pilas de manera incorrecta. Y para la etapa de evaluación y cierre del proyecto,
pueden investigar si existe algún programa de reciclaje en su localidad y, de no ser así, cuáles serían las dificultades para implementarlo. ¿Cuáles serían las ventajas? Recuerden que la elaboración de proyectos tiene múltiples ventajas, pues permite integrar y movilizar los saberes, fortalecer su autonomía y reflexionar para la toma de decisiones. Entre profes, en este espacio queremos compartir con nuestros compañeros docentes algunas ideas y sugerencias y recursos para que en la medida de lo posible las utilicen en la enseñanza de este tema con sus alumnos, con quienes esperamos tengan contacto frecuente. En esta ocasión, queremos sugerirles un artículo publicado en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, donde se documenta de manera detallada cómo se implementa el trabajo por proyectos en una secundaria, las dificultades, oportunidades, limitaciones y cómo los docentes dieron respuestas a estos retos. El autor, Blancas Hernández José Luis, Guerra Ramos María Teresa, 2016. Trabajo por proyectos en el aula de ciencias de secundaria. Tensiones curriculares y resoluciones docentes. Revista Mexicana de Investigación Educativa, disponible en el URL o utilizando el siguiente código QR. Cada vez que vamos a deshacernos de las pilas, surge la pregunta, ¿qué hacer con ellas? Las pilas no pueden ser mezcladas con los residuos domésticos porque causarían un grave problema de contaminación. En la Ciudad de México se puso en marcha el programa Ponte las pilas con tu ciudad, donde se instalaron 400 columnas en las cuales los ciudadanos pueden depositar de manera segura las pilas usadas. ¿Conocen algún programa similar en su localidad? Después de su recolección, las pilas se almacenan en un centro de acopio temporal en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Cuando se reúne más de 1 tonelada de pilas, se trasladan a una planta de reciclaje en Irapuato, Guanajuato, donde se clasifican por su tipo. El procedimiento de reciclaje de pilas es el siguiente. Se recupera la carcasa de las pilas y se reutiliza en la fabricación de alambre, llaves, varillas, partes de carro, etc. Se recuperan algunos metales como litio, cadmio, níquel y zinc, que son reutilizados en diversas cadenas productivas. Lo que no se recupera se utiliza como estabilizador de residuos peligrosos. Las pilas recargables tienen una vida útil mucho más larga que las de las pilas desechables. Por esta razón, el impacto que generan en el ambiente y en nuestro bolsillo es menor. Para obtener recomendaciones sobre su uso y su compra, pueden consultar el estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor en la siguiente dirección electrónica o utilizar el siguiente código QR. Terminamos, pero aún nos queda mucho por descubrir. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a colocarlo otra vez. Yo quiero ver cómo funciona. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.